tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buen día, o como siempre decimos en el momento en el que sintonicen este programa. Aquí estamos en una nueva emisión de La Última Página, estrenando equipo nuevo o tratando de estrenar algo novedoso, ¿sí? Que tenemos acá. Por eso tenemos corbata los dos, porque compramos dos micrófonos corbateros. El Así que cromatero, claro. vamos a ver si la calidad de esto sale un poco mejor. Yo me veo un poco ralentizado porque también estoy probando una cámara nueva, que no es la de la computadora, entonces por ahí la imagen se va a detener un poco, pero bueno, no podemos tener todo a la vez. Mejor sonido, mejor calidad de imagen, bueno, estamos haciendo algún tipo de esfuerzo muy grande para que esto salga un poco mejor, dado que en las últimas emisiones sabemos que quizás la calidad de audio y de imagen natural que nos da nuestros dispositivos no son las óptimas. Así que bueno, hicimos una pequeña inversión, sobre eso van a tener noticias, si no las tienen ya, porque cuando estamos grabando esto va a salir más tarde de lo que lo estamos grabando, entonces tenemos alguna novedad ahí en relación con Patreon, y como les dijimos en su momento, la idea es tratar de recaudar con ese aporte que ustedes hagan de Patreon algún tipo de fondos para mejorar primero los equipos, y bueno, ya lo hemos explicado, no queremos aburrir con lo mismo. Sebastián, ¿cómo estás? Perdón, tomé la palabra y me mandé ¿Cómo derecho. estás, Diego? Bien, bien. Muy bien, sí. Saludo Bien. obviamente a Sebastián Porrini, quien no podría existir este programa sin su presencia magnánima y unívoca, y bueno, y cualquier adjetivo que sea absoluto. Y en ese sentido, Sebastián, como siempre decimos, vamos a trabajar con un tema hoy que, bueno, voy a hacer la salvedad que siempre venimos haciendo en relación con estos temas, que tiene que ver esencialmente con el hecho de que ni Sebastián ni yo somos profesores de filosofía, pero sí tenemos una cercanía muy grande con la filosofía o con los temas propios de la filosofía, porque, gracias, porque esencialmente hay ciertos principios o ciertos fundamentos de la filosofía y sobre todo de ciertos momentos de la filosofía que necesitan de la literatura y viceversa. Ya hemos dedicado un enorme programa a los fundamentos filosóficos y estéticos del romanticismo, y en este momento vamos a hacer una continuación, ¿sí? Ya tuvo su lugar Hölderlin, ya tuvo su lugar el romanticismo, y sobre todo en los poetas románticos ingleses, y hoy vamos a hablar de un filósofo, de un pensador, de esos que son cita obligada para entender cierto momento y cierto contexto del devenir del pensamiento y de las artes en general. Un pensador o un filósofo integral que fue base de muchos otros escritores, de muchos otros pensadores, y que viene a representar una suerte de punto de anclaje o pivot, ¿no? O que permite hacer un cambio, un giro copernicano en el pensamiento, sobre todo en el idealismo alemán post-kantiano, y que obviamente tiene relación con lo que nosotros hemos estado dialogando sobre Schelling, Schlegel, Fichte y todos los filósofos que fundamentaron con sus pensamientos y con su filosofía los principios estéticos y epistemológicos del romanticismo, sobre todo alemán. Y estamos hablando de Arthur Schopenhauer, ¿sí? O Arthur Schopenhauer, nacido en 1788 y fallecido en 1860, y célebremente famoso por ser autor de ese enorme texto, que fue un texto de juventud, lo publicó a los 20 años más o menos, en 1818, 1819, que es El mundo como voluntad y representación, que viene a significar una obra, claro, es la clásica colección de tapas azules, que como bien decimos viene a significar una suerte de texto inherente al pensamiento filosófico alemán del siglo XIX, principio del siglo XIX, y que está fuertemente influido, vamos a ver que en realidad hay una influencia por despegarse justamente de él, que es Kant, ¿no? Vamos a pensar que el propio Schopenhauer afirma en su texto que él es un continuador directo de la filosofía de Kant, pero no en el sentido de continuar en la misma línea, sino decir o afirmar sin ningún empacho
Schopenhauer lo decía sin ningún tipo de prurito, que él viene a completar un pensamiento que quedó inconcluso, o sea, de un plumazo desestima a todos los pensadores o a todos los filósofos idealistas del momento post-kantianos, estamos hablando de Schelling, Schlegel y demás, y él viene a decir la continuación directa del pensamiento de Kant, sobre todo en lo que representa esta dicotomía entre la cosa en sí, o el númenos, y la cosa para nosotros, o la cosa representada, o la cosa expresada, que es el fenómeno. Él viene a decir que la voluntad y la representación, conceptos que ahora vamos a desarrollar, vienen a completar eso y a plantearse con una forma totalmente nueva de pensamiento. No sé, Seba, si querés agregar algo, si vamos bien por este camino. Vamos perfecto, muy bien, exactamente, ¿no? Con una enorme enemistad con Hegel, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ahí hay una cuestión. El problema es que, claro, hay un puente, o más que un puente, yo diría un badén, uno es un puente sumergible, como le dice en ciertas regiones acá del Río de la Plata, que es qué pasa, justamente la pregunta es qué pasa de Kant a Hegel, ¿no? Porque, bueno, y de Hegel a Marx y tal. Pero me parece que hay un punto intermedio, deberíamos hablar en algún momento de qué pasa, por ejemplo, con la filosofía de las religiones, con Schleiermacher o con Feuerbach y demás, pero el gran punto, digamos, de quiebre está en Schopenhauer respecto de la distancia que hay entre el pensamiento o las ideas de Kant y, obviamente, el sistema filosófico de Hegel, que termina siendo el que domina la filosofía alemana, sobre todo en buena parte del siglo XIX. Yo creo que con Schopenhauer tenemos un sistema filosófico que tiene un elemento que es absolutamente original, y que es esto, el cruce de un sistema eminentemente occidental, eminentemente alemán, ¿sí? Un idealismo cuestionado, revisado o no, pero con un agregado fundamental, y ahí Seba te doy la palabra, que es la influencia de la formación, de la fuerte formación que tenía Schopenhauer en la filosofía y en el pensamiento oriental. Es decir, es imposible pensar el sistema filosófico, sobre todo de el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, sin tener a la mano o sin tener acceso a los pensadores o a las formas filosóficas muy profundas y muy rigurosas de Oriente. Exacto, exacto. Bueno, muy bien la introducción, exactamente, Diego. El problema, vos lo sabés, es que Kant, en Prolegómenos a toda una metafísica futura, de alguna manera sienta una serie de bases racionales para decir qué tendría que ser una metafísica. Y evidentemente las conclusiones eran bastante, ¿cómo decirlo?, sectarias, desacertadas y demás, porque en el fondo llevaban a un problema ya parecía superado, que era el tema de la religión, ¿no? En Kant está el problema de qué hacemos con la religión. Wow. Schopenhauer viene en ese sentido a responder a esa pregunta de Kant, porque él se plantea construir una metafísica. Claro, una metafísica que, valga decirlo, sin invalidar la religión, porque Schopenhauer considera a la religión como un punto en común con la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía y la religión tendrían la misma fuente en última instancia. El problema está en que en Occidente, debido a toda la, digamos así, a todo el escepticismo que surge desde el más profundo racionalismo y del empirismo, evidentemente toda la concepción operativa metafísica ha quedado varada, no tiene ningún sentido. O sea, Kant, vos no te olvides que dice no podemos conocer la cosa en sí. Es decir, con lo cual hay toda una problemática en relación con algo que en última instancia parecería ser
un montón de palabrerío sobre algo que no se puede conocer. Yo en eso comparto lo que dice Schopenhauer, es decir, la metafísica no puede ser un palabrerío sobre algo que finalmente no termina por ser nada, ¿no? Termina por ser nada, digámoslo más claramente. Entonces él se plantea eso. Y en segundo lugar, lo que vos decías, la influencia, porque no te olvides que en el siglo XVIII los ingleses traen a Europa directamente desde la India los Vedas, que son traducidos y que Schopenhauer es, digamos así, uno de los más fervorosos lectores, ¿no?, de los Vedas. De forma tal que él llega a decir en El mundo como voluntad y representación, llega a decir que las Upanishad son los textos más claros de la historia del pensamiento, y que cuando se conozcan los Vedas en Occidente, la historia de Occidente del pensamiento va a cambiar. Y cambió, es verdad. Es decir, la gran herencia, después vamos a hablar un poco de la influencia en la literatura, ¿no?, que esto ha generado. Yo digo, si te parece, veas un punteo, ¿no?, con estas ideas. Si te parece, lo dialogamos, no me dejes solo con esto. No, sobre todo yo después quiero hacer alguna observación sobre qué es esto de la voluntad y la representación, pero creo que vamos a ir por la misma línea. Ahí voy, exactamente, voy camino a eso. Bueno, uno de los principios claves de Schopenhauer es que la realidad se reduce a la conciencia. Es decir, pero ese concepto de conciencia lo opone Kant a la idea de que la realidad no es racional. Eso es maravilloso, es anti-hegeliano totalmente. Es decir, por eso se ha tomado la idea de que Schopenhauer es un irracionalista, ¿no? Él está pensando en una realidad que en realidad va a ser una ilusión, ¿no? Vamos a decirlo, vamos a adelantarnos un poquito. Porque acá nacen los dos grandes conceptos. ¿Por qué el libro se llama Die Welt als Wille und Vorstellung? O sea, el mundo como, ese als es un comparativo, voluntad y representación, un modal, digamos. Porque fundamentalmente el mundo se va a manifestar, digamos, de dos maneras. Como representación, es decir, como conocimiento, por lo tanto voy a poder aplicarle los principios de causalidad, ¿sí? Es decir, con esto voy a entender todo lo que está manifestado, de las cosas y demás, y como voluntad, que sería, entre comillas, la cosa en sí de Kant. Es decir, la voluntad de vivir, que es ciega, que es irracional, ¿sí?, y que es sin meta. Acá viene algo que es interesante. Lejos de pensar Schopenhauer que el mundo, digamos así, ojo, no el cosmos, porque cosmos sería orden, el mundo, como lo manifestado, es algo que persigue un orden, en realidad para Schopenhauer es un desorden, es un absurdo, ¿sí? De hecho, él va a decir que la realidad es absurdo, ¿no? Y que este es el peor de los mundos posibles, oponiéndose a Leibniz. el principio de Leibniz, claro, exactamente. Pero claro, uno llegado a este punto dice, bueno, entonces, ¿qué queda? Me pego un tiro y se terminó el problema, ya está, porque realmente todo es un absurdo, todo es un ridículo, nada tiene... Bien. Aquí vienen las soluciones que propone Schopenhauer, ¿no? Que es para liberarse de la esclavitud a la voluntad, es decir, esa voluntad que es una fuerza, digamos así, tan irracional y tan poderosa que el ser humano se encuentra esclavizado a ello, hay dos grandes caminos. El primero es el arte. Vos sabés que Schopenhauer fue un admirador del arte enormemente, desde el punto de vista sobre todo de la música, mucho del teatro, tradujo incluso a... Vos sabés que leía muy bien español, leyó el Quijote en español, tradujo La vida de sueño, por supuesto, y toda la obra de Baltasar Gracián, ¿no? El arte como la contemplación de las ideas. Pero eso parece muy platónico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que
como contemplación de las ideas, el arte, y acá hay una diferencia con los románticos, es decir, él se va a separar un poco de la mirada de Schelling y demás, como el arte como una religión. El arte viene a ser, en última instancia, una salvación de momento, si se me permite el término. Porque la verdadera liberación del ser humano pasa por un concepto, y ahora retomo lo que vos decís, lo que recién decía, que es el concepto a superar. La vida es dolor. Eso es budismo puro. ¿Es cierto? La concepción budista de la vida es dolor, la existencia es dolor, dice Buda, en una de las 4 nobles verdades, es lo que hay que vencer, hay que superarlo. ¿Y cómo se lo supera? Por medio de 3 principios, y acá voy a hacer un punto, Diego, porque quiero que intervengas, que permiten la liberación, que son la justicia, la compasión y la ascesis. La justicia consiste en ver la ilusión del principio de individuación. Vos fíjate, Diego, yo sabés que cuando leía esto, y hoy que justamente, no es que lo tengo en la mente, ¿no?, sino que estuve tomando mis apuntes, me acordaba de los griegos claramente, ¿no? Me acordaba de Apolo, el principio de individuación, y de Dionisos, el principio de fusión, que después va a tomar, claro, exacto, claro. Yo volví Bernard a Bernard y Vidal-Naquet, sobre todo por el concepto de voluntad opuesto al de necesidad, y de Ananke claro, manifestados en la tragedia. O sea, pero ahora me extiendo sobre eso. totalmente. Claro. Yo pensaba a Dionisos, que después digamos, su mejor discípulo, y quien lo viene a negar como buen gran discípulo en ese sentido de los filósofos, Nietzsche, va a tomar todo el principio dionisíaco, ¿no? Y uno dice, bueno, está evidentemente en ese concepto. La justicia, que es el ver la ilusión del principio de individuación, o sea, el uno, el yo, es una ilusión. Fíjate vos la diferencia con el romanticismo, ¿no? El yo absoluto, en este caso, es una ilusión. Segundo, la compasión, el principio de comprender el dolor del otro, compadecerse del otro. Qué ética bella la de Schopenhauer, ¿no? Siempre que, viste que se lo dibuja Schopenhauer como un viejo amargado, tiene una cara de, parece que fuera un tipo Pesimista. aterrorizado y aterrorizado. Claro, se le dice el pesimista. Bueno, a los budistas se le dice pesimistas. A mí me parece que es una pésima lectura. Y en tercer lugar, es un pesimismo respecto de esta realidad siniestra, ¿no? Y el tercer principio, que es el máximo, que es la ascesis, ¿no?, que es superar, o sea, someter, si se quiere, la voluntad de vivir. Claro, esto puede ser interpretado la idea de que me suicido. No, en realidad es separar esa voluntad que nos domina desde el punto de vista de la irracionalidad para conseguir una especie de, si me permiten el término, santidad. ¿Sí? Y acá paro, Diego, porque si no voy a acaparar todo y no quiero que sea... No, porque, a ver, la idea es justamente tener un complemento. Yo creo que esos 3 principios que desarrolla Schopenhauer como fundamento del mundo como voluntad y representación están sostenidos en esta idea esencial, contraria a la de Kant, que es el punto de partida, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una lectura así muy abuelo de pájaro, muy grosso modo, ¿no?, de lo que plantea Kant, claramente Kant no se, me lo permito decir así con cierta familiaridad, no se anima a adentrarse en este problema del númenos, de la cosa en sí. Habría que hacer un curso de filosofía solamente para entender la crítica de la razón pura, nos llevaría un año entero mínimo para entender esta diferencia. Y hago un paréntesis, fíjate vos qué importante que es en la carrera de filosofía tener por lo menos 1 o 2 niveles de griego clásico, porque es muy difícil entender ciertos planteos filosóficos, sobre todo en Alemania. Yo creo que los alemanes ganaron la partida en lo que es la filosofía. La filosofía moderna no sería nada, no existiría sin los alemanes. Bueno, uno puede decir, están los ingleses ahí, pero bueno, los ingleses siempre con ese pragmatismo, esa suerte de filosofía siempre puesta al servicio del escepticismo. Bueno, gran representante, el culmine de todo eso es Bertrand Russell, ¿no? Que
que obviamente responde a toda una tradición filosófica muy fuerte. Pero en Alemania tenemos un principio que es metafísico, ¿sí? Y Schopenhauer, en ese sentido, decide fundamentar su filosofía en un principio metafísico y le responde a Kant, como buen discípulo, bien dijiste, no solamente le responde, sino que cuando Schopenhauer afirma que él es el continuador directo, está diciendo, bueno, ya está, Kant llegó hasta este punto, yo voy a continuar sobre esa base, pero voy a dar una vuelta de tuerca. Y esto de partir del dolor del mundo, de la experiencia en el mundo, tiene una fuerte raíz, no solamente en las influencias orientales, sino en las influencias de la tragedia misma. Cuando don Miguel de Unamuno, en el sentimiento trágico de la vida, afirma, obviamente, que ¿cuál es el sentimiento trágico de la vida? Lo inexorable de la muerte. Lo trágico es saber que hay una Moira, ¿sí?, individuada, que es la muerte, y ante esa muerte no hay posibilidad de exoneración. Schopenhauer va a tomar, obviamente mucho antes que Unamuno, estaba pensando en Ortega y Gasset, mucho antes que Unamuno, va a tomar esta idea de que el dolor del mundo es en realidad el dolor individual del hombre que sabe que la muerte es inexorable, ese dolor del vivir para el morir. Y sobre esa base va a plantearse justamente que la única raíz profunda de la filosofía, y digámoslo de una vez, de la metafísica, es ese asombro que está en la universalidad del dolor. Es decir, la inquietud del hombre ante saberse finito es lo que hace nacer o lo que le permite entender el principio metafísico. Quiero sostener esto que yo estoy diciendo, obviamente no porque no lo crea, sino vamos a leer un fragmento del mundo como voluntad y representación, los primeros capítulos. Dice, solo cuando la esencia interior de la naturaleza, entre paréntesis, la voluntad de vivir en su objetivación, se ha elevado, intrépida y animosa, a través de los dos reinos de los seres inconscientes, y luego a lo largo de la dilatada serie de los animales, para llegar, en fin, a la manifestación de la razón, es decir, el hombre, en el cual se refleja sobre sí misma, es cuando se asombra de su propia obra y se pregunta lo que es. ¿Sí? Y más adelante dice, su asombro es tanto mayor en cuanto que por primera vez se encuentra ante la idea de la muerte, y al lado de la finitud de toda existencia se le impone, con mayor o menor fuerza, la vanidad de todos nuestros esfuerzos. Con este asombro y estas reflexiones nace lo que se llama la necesidad metafísica, propia solo del hombre, a quien podemos considerar por consiguiente un animal metaphysicum. En efecto, en el estado natural de conciencia, que podría ser equiparable a la cosa en sí de Kant, o la voluntad, el hombre se considera a sí mismo como algo que se extiende por sí solo. Pero este estado no perdura. Pronto, en el momento que empieza a reflexionar, se manifiesta en él el asombro ante el enigma del mundo, asombro del que necesariamente nace la metafísica. O sea, dicho en términos más sencillos y traduciendo un poco esto, fíjate que el principio del pensamiento de Schopenhauer se ubica en la naturaleza, que es lo natural, ¿no? La cosa en sí misma, la voluntad, que podríamos hacer esa analogía, ¿no? Como bien dijiste anteriormente, lo que el Wille, ¿no?, la voluntad, que va a dar después la palabra will en inglés, o voluntad, Claro. de hecho la palabra will es testamento en inglés también, uno escribe su última voluntad, nada más propio de la libertad, entre comillas, del ser humano, pero es una libertad limitada, en el sentido de que tenemos libre voluntad, pero hay algo que no podemos evitar, que es la muerte. Es decir, en ese sentido, la voluntad en Schopenhauer tiene que entenderse como la voluntad del vivir y por ende del no morir, que es lo que fundamenta ese asombro. Es decir, en el momento en el que entramos en la conciencia y esa conciencia natural, la cosa en sí, se hace manifiesta, se hace autoconsciente, ahí comienza la metafísica. Y por eso es necesario pensar este mundo como una representación, en la que, si tomamos la palabra representación, Vorstellung, o Vorstellunge, como se pronuncie, en rigor es una suerte de tránsito
en una, digamos, en el fenómeno, el tránsito en el fenómeno, el tránsito en lo que sucede, lo conocido es la representación. Ese cruce entre voluntad natural o cosa en sí y representación es lo que determina estos tres principios que bien habías expuesto anteriormente. La representación viene a entenderse en tanto que es el querer conocerse de la voluntad, es decir, el querer hacerse consciente de la voluntad. Es como si nunca terminaran de deslindarse voluntad y representación, porque no es el mundo como voluntad y como representación. Es decir, miento, es a su vez el mundo como representación y el mundo como voluntad al mismo tiempo. Citando a Schopenhauer, el mundo es tanto representación como voluntad. No es que una Exacto. cosa se opone a la otra. Es decir, hay una convivencia, hay un contubernio que es muy interesante y que tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, como bien decías, con el pensamiento oriental, con el pensamiento budista. Sí. Es decir, en el momento en el que somos conscientes de que el mundo, el cuerpo, ¿sí? El cuerpo físico sufre, es dolor, es necesaria es necesaria justamente la presencia de algo que supere ese dolor. Y esa es la voluntad. Voluntad que bien tenemos que decir, es algo asociable a la cosa en sí de Kant, es lo más metafísico del ser humano. Es ese fragmento que leíamos anteriormente, la conciencia de lo natural, que es trascendente y que es, digamos, inherente a todo ser humano existente, independientemente de la religión que profese, independientemente de la ideología o del sentido de estética que profese. Es decir, todos tenemos esa misma condición. Existe esa voluntad del vivir. Años después vendrán, qué sé yo, desde el psicoanálisis, el concepto de pulsión de vida, pulsión de muerte, que no es otra cosa que reconfigurar los principios de la filosofía alemana. Y vos fíjate que yo mencionaba recién a Vidal-Naquet y a Pierre Bernard en este libro que es Mito y Tragedia en la Grecia Antigua. Hay un capítulo muy interesante que se titula justamente Esbozos de la voluntad en la tragedia griega. Nada más interesante y más complejo a la vez que pensar que este concepto de voluntad o de necesidad, también a veces entendida como el ananqué, ¿sí? Que es anterior inclusive al ser humano, que es lo más natural, lo más instintivo, es decir, el instinto de sobrevivir, el instinto de vivir ante la conciencia de que se puede morir en cualquier momento. Es el principio de Edipo. Edipo sabe que lo terrible del vaticinio del oráculo no puede evitarse, entonces su voluntad, la necesidad de sobrevivir lo lleva a escapar. E ignora Edipo que hay una voluntad mayor, es la moira. La moira, y si vamos al lenguaje más católico, cristiano, hablamos de la providencia. Pero bueno, no me quiero meter en camisa de once varas. Sigamos con Schopenhauer. No sé si dije algo que está fuera de lugar, pero vamos por ese lado, me parece. Es decir, la voluntad y la representación en Schopenhauer son elementos no escindidos, sino componentes de una misma esencia en el ser humano. Ese es el giro que da con respecto a Kant, porque Kant hace o plantea una decisión entre la cosa en sí y el fenómeno. El fenómeno lo podemos conocer, dirá Kant. La cosa en sí no. La cosa en sí es incognoscible. Por lo tanto, es algo ahí, no lo podemos conocer, no podemos acceder a ello. Claro. Schopenhauer dice, no es que no podemos acceder a ella. La voluntad, o la cosa en sí, está continuamente queriendo hacerse consciente en la representación. Vos fíjate que lo que citaste es lo más antiaristotélico que uno pueda pensar. Frente a la concepción del asombro ante el mundo, del asombro de la vida, Schopenhauer da vuelta el concepto y dice, es el asombro ante la muerte, ¿no? Ante la finitud. Porque lo que suscita, si se me permite el término, lo que suscita la reflexión filosófica, no es ni más ni menos que no la voluntad, sino la apariencia. Es decir, acá viene un concepto clave que es lo que lleva a la representación, cuando él desarrolla el concepto de representación. Que es lo siguiente, vivimos en un mundo de apariencias. Las cosas son apariencias ante mi yo. Y esas apariencias están dadas por lo que los budistas llamarían el velo de Maya.
Es decir, el velo de la ilusión, vamos a decirlo en este sentido, ¿no? Es decir, estamos viendo finalmente una serie de apariencias de las cuales vamos a llegar al concepto de inconsistencia. Es decir, todo esto es inconsistente. Por lo tanto, lo que vivimos, y me parece estupendo la relación que hiciste con el libro de Vidal-Naquet y de Verdun, la representación está tomada en Schopenhauer desde un punto de vista teatral. Es decir, el mundo es un gran teatro, ¿no? Fíjate que el concepto de dónde lo toma. Él lo toma nada menos que de Calderón, el gran teatro del mundo, ¿no? La gran obra de Calderón, en el que la representación está actuando, es decir, modificándose constantemente, pero desde una realidad que a primera vista es absurda y por la cual no nos tenemos que dejar llevar. Es decir, la representación es un juego de la voluntad es la energía, ese querer vivir por el vivir, ¿no? Que es tan propio de nosotros, ¿no? Y que también está tomado del principio spinozano, ¿no? Todas las cosas quieren permanecer en la existencia, y que genera esa voluntad el principio de individuación clave, que es la ilusión. Y ahí nace, en esa argucia, si se me permite el término, de la voluntad, en esa argucia de la voluntad, surge para el ser humano algo que es un callejón sin salida: la lucha y el dolor. Es decir, porque si el mundo es lo malo, ¿sí?, y el ser humano es la víctima, el mundo que tenemos es un mundo oscuro. A ver, para centrarnos en esto, cuando los budistas nos dicen que este mundo es ilusión, que esta realidad que vivimos es ilusión, entonces uno dice, esta gente está negando el mundo en primera medida. Sí, claro, pero no de manera pesimista para decir, bueno, no hay nada y no hacemos nada y punto, sino porque hay otra instancia que es la metafísica, verdaderamente. Cuando Schopenhauer está hablando de la concepción de la representación, la realidad que tenemos es una realidad representada. Si se me permite el término, yo diría que es una realidad sígnica, ¿no es cierto? Hay una representación de... Bien. Y yo tomaría 2 o 3 conceptos claves, Diego. Schopenhauer es el primer filósofo, tengo la página marcada, pero ahora no quiero citar porque si no nos vamos a ir muy por las ramas. Es el primer filósofo que habla de algo clave en la historia del pensamiento: el instinto sexual. El instinto sexual, digo el primer filósofo en Occidente, ¿no? Por supuesto, sí, la filosofía occidental. Es decir, el instinto sexual es la pulsión más grande que domina al ser humano, que es propia de la voluntad. Es esa energía incontenible. Ahora, ¿de dónde viene eso? Obviamente de la tradición tántrica oriental, que no necesariamente fue bien leída por Schopenhauer, ¿eh? Podríamos hacer miles de críticas, pero que Schopenhauer considera. Y en segundo lugar, otro tema clave, el presente. Fíjate vos que Schopenhauer, eso me parece que Freud no lo leyó, porque Freud leyó muy bien a Schopenhauer, ¿eh? Y de hecho su primera teoría sobre la locura, vamos a decirlo así, ¿sí?, sobre la locura, está basada en Schopenhauer. Schopenhauer habla de la locura, ¿sí?, justamente como de un concepto ligado a la representación como gobierno total de la mente y demás. Pero lo clave es el presente. ¿Qué dice Schopenhauer desde el punto de vista más budista que se puede imaginar? No revisar el pasado, ni pensar en el futuro. El presente es lo único que es. Y eso es budista, digo. Los budistas dicen aquí y ahora. Lo que pasó ya está. Lo que va a pasar no depende de mí. Si yo tengo que enfrentarme ahora, ahora es el momento de la liberación. ¿Te acordás? En el programa, y te dejo, en el programa sobre haiku, decíamos, si no me equivoco, decíamos que
el samurái está parado ante el mundo en el presente. Por eso es la filosofía clave, el budismo zen, para los samuráis. Porque le borra su pasado. Un tipo que, perdón por la expresión, ¿no? Una persona que tiene cargas, no avanza, está atado al pasado. Es una especie de rémora del pasado, da vuelta y vuelta y vuelta. No. Y Schopenhauer, mirá qué genial, en qué momento previo a toda la concepción. Por eso a mí me gusta pensar que Schopenhauer es casi un contemporáneo, ¿no? Está pensando con muchísima sabiduría en 2 o 3 conceptos claves que son: el presente es el momento en el cual estamos, ¿no? Esto lo relaciono también, digo, con la concepción de que no podemos estar viviendo en la idea de que hay que recuperar aquello. No, ya está, ya no se va a recuperar. ¿Qué puedo hacer para la liberación ahora? Eso es lo que opera, lo que está operando Schopenhauer. Y en esa concepción me parece muy interesante el tercer concepto, que es el de la ataraxia, ¿no? O ataraxia, es decir, el concepto de axesis, al que se suma el concepto de intuición, que es clave, ¿no? Schopenhauer va a hablar de lo lógico, va a hablar de lo abstracto, va a hablar de lo concreto y va a hablar de la intuición, como un elemento clave para poder acceder a esa liberación. Y acá te dejo hablar, perdón, Diego. No, me parece que estás haciendo un desarrollo perfecto. 3 cosas me gustaría retomar. Vale. La primera, esta suerte de relación con la idea del presente continuo, ¿no? O sea, es que en inglés, voy a hacer un poco de filología, ¿no? En inglés, el ser, el verbo ser en infinitivo es to be, ¿sí? Claro. Y la forma en gerundio del ser, being, también es una forma del siendo, por así decirlo. Claro. Y en ese sentido me parece que la idea del ser o del siendo tiene una dimensión absolutamente metafísica, porque lo fundamental en Schopenhauer no es pensar en una filosofía práctica, en el sentido aristotélico, tampoco es pensar en una filosofía extremadamente idealista en el sentido platónico. Y ahí me parece que está el puente esencial y fundamental con Oriente, que es pensar en el aquí y el ahora de la metafísico, en el sentido de yo soy esto, o mi voluntad hace que yo entienda esta representación como tal, y no hay posibilidad de pensar solamente en un aquí y ahora instrumental, como ha querido la escuela francesa de la teoría de la enunciación, el hic et nunc, que se reactualiza continuamente, y que la de ixis y qué sé yo qué, que es estrictamente una construcción física, topológica en el texto. Es casi como si el texto tuviera algún tipo de densidad topográfica o topológica, y uno tiene que estar rastreando como un condenado dónde están las marcas de la presencia del aquí y el ahora. Digo, hablas de aquí y ahora y seguro más de un suscriptor lo habrá escuchado, o algún estudiante de letras, o algún estudiante de comunicación, ¿no? Hablar de la deixis y del aquí y el ahora de la enunciación, no tiene nada que ver con eso, porque Schopenhauer está planteándoselo, o sea, se lo está planteando desde un punto de vista eminentemente metafísico, porque el objetivo del mundo como voluntad y representación es fundar si se me permite la grosería, un idealismo metafísico, o la metafísica, la dimensión metafísica del idealismo, la dimensión trascendente, porque ese pesimismo que se le atribuye a Schopenhauer en realidad no es un adjetivo negativo. Digo, claro. Sabemos que vamos a morir, o sea, no hay nada más pesimista que el saberse finito, pero ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo transitamos esa finitud? Y ese tránsito es, como bien dijiste, aquí, ahora, ya. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Se va a preguntar después Heidegger. Y Heidegger, que también es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, sigue en ese sentido una línea respecto a la pregunta por el ser ahora. Hay otros condimentos, obviamente, ¿no? El Dasein, ¿no? El ser ahí, claro. O el ser, digamos, el ser entendido como algo más, pero hay una línea de continuidad en ese sentido. En segundo término, vos decías muy bien esto de la relación con el Tantra y demás. Hay muchísimo todavía por leer y por revisar, porque lamentablemente
ese tipo de conocimientos pretende ser conocido por unos iniciados, ¿no? Y en realidad demanda muchos años de trabajo y muchos años de lectura. Años que quizás Schopenhauer no tuvo completo, o sea, no llegó al final de ese conocimiento, pero sí hay una fuerte influencia en ello. Y en tercer lugar, pensar, por ejemplo, esto que decías de lo contemporáneo que es Schopenhauer en ese sentido, y yo no puedo evitar, o sea, la primera vez que yo leí la palabra Schopenhauer fue en los textos de Borges, y ahí hacemos el puente con la dimensión literaria. Si hay un escritor que ha podido entender o que ha sabido entender la esencia de Schopenhauer, es Borges. Cito brevemente lo que dice el prólogo del Hacedor, de 1960. Pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído. Pocas cosas me han ocurrido, dice Borges, pero muchas he leído. Mejor dicho, pocas cosas me han ocurrido más dignas de memoria que el pensamiento de Schopenhauer o la música verbal de Inglaterra. Y uno dice, bueno, Borges hablaba de Schopenhauer y hablaba qué sé yo, de Spinoza, y uno puede leer La piedra siempre quiere ser piedra, en el poema El general Quiroga va en coche al muere, aquí estoy bien clavado como la estaca pampa en la pampa, ¿no? Es decir, una cosa que aquí estoy perdón por la repetición, en mi aquí y ahora. El animal, dice Borges, vive en un presente continuo, en el sur, creo que lo dice en el cuento del sur. Pero, ¿dónde es que Borges logra entender esta manifestación de la representación y de la voluntad y de la apariencia, de la ilusión y demás? En sus poemas. Nos debemos, obviamente, una lectura profunda de los poemas de Borges o Borges como poeta, pero el problema, me parece, con quienes leemos a Borges como poeta, y me incluyo, me genera por ahí alguna resistencia, sobre todo por el estilo demasiado clásico de Borges en su versificación, pero hay que entender en todo caso la poesía de Borges no tanto en su forma, sino en su esencia. Y él lo dice muy bien en el prólogo a uno de sus libros de poemas, al libro La Cifra de 1981, ya un libro de vejez. Vos fíjate lo que dice en el prólogo de La Cifra. El ejercicio de la literatura puede enseñarnos a eludir equivocaciones, no a merecer hallazgos. Nos revela nuestras imposibilidades, nuestros severos límites. Al cabo de los años, he comprendido que me está vedado ensayar la cadencia mágica, la curiosa metáfora, la interjección, la sabia obra gobernada o de largo aliento. Mi suerte es lo que suele denominarse poesía intelectual. La palabra es casi un oxímoron. El intelecto, la vigilia, piensa por medio de abstracciones. Piensa por medio de abstracciones. La poesía, el sueño, por medio de imágenes, de mitos o de fábulas. La poesía intelectual debe entretejer gratamente esos dos procesos. Así lo hace Platón en sus diálogos, así lo hace también Francis Bacon en su enumeración de los ídolos de la tribu, bueno, etcétera, etcétera. No quiere decir nada, bueno, más adelante dice, no hay una sola imagen, no hay una sola hermosa palabra, con la excepción dudosa de testigo, que no sea una abstracción. Estas páginas buscan, no sin incertidumbre, una vía media. Lo digo, cuando Borges nos dice que esta cita, ¿no? La palabra es casi un oxímoron, poesía intelectual. Y esto de el intelecto, la vigilia, piensa por medio de abstracciones, la poesía, el sueño, por medio de imágenes, de mitos y de fábulas. Es la herencia directa del pensamiento de Schopenhauer. Para Borges, el intelecto es la voluntad y la poesía es la representación. La única manera de llevar, si se me permite el término, ¿no? O si se me permite la lectura por ahí un tanto arriesgada, la única manera de llevar a la palabra o a la estética o al arte o a la literatura lo que Borges entendió de Schopenhauer es la poesía, no la narrativa, no el ensayo, sino la poesía, porque en la poesía está cifrada, según Borges, la esencia del intelecto, que en realidad se manifiestan en soñaciones, que en realidad se manifiesta en simulacros, que Dios, detrás del Dios la trama empieza, etcétera, etcétera.
en el programa que le dedicamos al Golem, cuando leíamos el fragmento final del Golem, ¿no? Dice, ¿qué habrá pensado Yahvé acerca de su rabino? Cuando en realidad es una superposición, el rabino está pensando en su Golem, y el rabino a su vez es una creación de Dios, etc. Esta representación, esa es la esencia de la poesía de Borges. No es la búsqueda de los adjetivos no sé qué cosa, la búsqueda de la erudición en Borges. Hay un profundo conocimiento de estas filosofías, de estas formas de entender la metafísica, que no son tan fáciles de llevar a cabo como pretende por ahí algún profesor español, ¿sí?, que hace análisis de los poemas de Borges, que realmente son bastante limitados, y que la verdad es una lástima, porque estamos hablando del profesor Jesús Maestro. Nos han pedido en algún momento que hiciéramos algún comentario. No queremos por ahí caer en el argumento ad personam, pero si vamos a hablar de poesía de Borges, primero pensemos cuáles son los fundamentos filosóficos, metafísicos y epistemológicos de esa metafísica y de esa filosofía, antes de ponernos a ver si tal o cual verso está bien o mal escrito, me parece. Diego, ya que estás, me voy a permitir hacer un epígrafe de lo que vos estás diciendo. Yo se lo prometí a uno de nuestros suscriptores, pero realmente me parece que no merece la pena un programa. Vos sabés que me da pena, porque el profesor Jesús Maestro, con quien me saco el sombrero antes, es el autor de la Crítica de la Razón Literaria. Texto que lamentablemente no he podido leer porque está en España y vale una fortuna. Para nosotros es un imposible categórico, digamos así. Yo vi ese programa donde analiza Borges y sinceramente dos cosas, lo digo rápido. La primera, ¿para qué escribió 3 tomos de toda una teoría que, valiosa o no, pero me saco el sombrero, ¿no? Toda una teoría, con la cual no hizo nada? Porque si uno ve el análisis que hizo de Borges, a mí me resulta el análisis de un alumno mío de tercer año de la escuela secundaria. Incluso, vamos a decirlo de una manera, satirizando, no, tampoco es el término, me parece que rebajando la vida de Borges, cuando en realidad me parece estúpido hacer eso, ¿no? O sea, si estamos hablando de una razón literaria, me parece un mal manejo, ¿no? Llevar el análisis de un poema a una concepción absolutamente personalista, me parece lo opuesto de un análisis. En ese sitio me dio mucha lástima, porque es un hombre que tiene valor en muchos casos, pero bueno, allá él, ¿no? Como dice él, allá él. Volviendo al gran Schopenhauer, que ese sí no es de ninguna manera soslayable, entiéndase lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que, retomando un poquito lo que vos decías, el valor del arte, ¿no?, para Schopenhauer, y el valor de un arte para Schopenhauer, que yo lo comparto, ¿no?, que es la música. Schopenhauer cree que la música es la mejor expresión de lo que consiste el universo, de aquello que consiste el universo. Él dice que la voluntad se manifiesta en la música. Es algo estupendo, porque en último sentido es esta idea de que, bueno, la música de las esferas, tan nombrada por Platón y por Aristóteles, se convierte en Schopenhauer en un hecho de lo, digamos, entre comillas, irracional, si se quiere, ¿no? Todo el poder de la música envolvente. Por eso la influencia que va a ejercer sobre Wagner, Schopenhauer, ¿no?, fundamentalmente. Y ya que estamos hablando de literatura, Diego, yo hoy voy a traer una cosa rara, ¿no? Porque ustedes me dirán, en vez de trabajar Schopenhauer, hay un autor que no nombra a Schopenhauer, pero sin duda lo leyó, que es don Juan Valera. ¿Quién es don Juan Valera? Es un gran novelista español de la segunda mitad del siglo XIX, que tiene una novela, Diego, que se llama Morsamor. Morsamor es una novela exquisita para ser leída. Con, por supuesto, imagínate, es una novela de 1899, entonces hay recursos de cierto realismo típico de la época que
por ahí están un poco superados, o de ciertas disquisiciones en relación con el lenguaje que, bueno, son propias de la época. Pero es un gran escritor. ¿Qué tiene de Morsamor de particular y qué puede haber tomado de Schopenhauer? Bueno, fundamentalmente algo. La novela es, escucha bien, es una novela fantástica. ¿Por qué? Porque el personaje de Morsamor, que es un fraile, por medio de una serie de operaciones alquímicas, vuelve a recuperar su juventud y vuelve a vivir una vida, no voy a contarla toda porque si no la arruinaría. ¿A dónde? ¿A dónde va Morsamor? A dar la vuelta al mundo para llegar ¿a dónde? A la India. Y en la India percibe un saber que lo supera. Es decir, igual que le pasó a Schopenhauer, Oriente significó en ese momento una ventana de aire fresco frente a un mundo de oscilaciones, frente a un mundo de desequilibrios. La novela Morsamor está ubicada a comienzos del siglo XVI, o sea, nada que ver. Está ubicada en el reinado de don Carlos V. Sin embargo, y sobre todo en Portugal, sin embargo, todo el orientalismo propio de la época, vos sabés que aparece Madame Blavatsky incluso, con todos los errores típicos de la época, porque Valera todavía no podía valorar, valga el juego de palabras, ese hecho, aparece como personaje en tanto el futuro se manifiesta en ese presente. Pero lo que está viviendo Morsamor es un presente que en realidad es ilusorio. Y si eso no es Schopenhauer, y si eso no es la tradición budista, y si eso no es es genial en ese sentido. Y el segundo, Diego, no es literatura, sino es un suscriptor nuestro que ha tenido la delicadeza de enviarnos un par de libros. Se llama Fernando Swanik, es un licenciado en filosofía, nacido en Alemania, pero que vive aquí en Argentina, del que voy a recomendar un librazo, lo estoy leyendo, pero me adelanté porque tiene un capítulo dedicado a Schopenhauer. Son 15, 20 páginas dedicadas a Schopenhauer, de una medularidad, si se me permite el término clave. Acá está el libro se llama Nostalgia, está editado por Leviatán, que es una editorial de Buenos Aires muy importante. Es un libro de filosofía, pero en el que se recupera fundamentalmente toda una visión metafísica clave, con una frescura impresionante. Por lo tanto, vuelve en un momento a Schopenhauer y en unas pocas páginas explica, desarrolla, profundiza y medita acerca de la filosofía de Schopenhauer de una manera notable. Yo me llevé, es un asombro ver que, incluso él lo dice, perdón que esté cortando las oraciones y no termine ninguna, pero él lo dice, que Schopenhauer ha sido uno de los filósofos más maltratados, más ninguneados, y que realmente es un pilar del pensamiento occidental para poder entender ciertas cosas. Hay una introducción en relación con, dice, mirá el comienzo, inicuamente ignorado, aunque cíclicamente agraviado y desagraviado, el irreverente Arthur Schopenhauer, también conocido como el pesimista y el misógino entre los pensadores, instituye la última etapa del ascenso filosófico en la cual convergen todos los senderos anteriores y desde la cual se vislumbra el tramo final de la huella que conduce hacia la cima de la filosofía moderna. Bien. Fernando Swanik. Acá está el nombre. Nostalgia. El texto, el título puede parecer el título de una novela, nada que ver. Es un tratado de metafísica. Y en relación, ¿por qué el término nostalgia, no? Porque es ese dolor de lo perdido, que hemos perdido, ¿no? La nostalgia es la alegría de estar tristes, han dicho por ahí en algún momento, ¿no? Lo nostálgico es o la melancolía también. Yo Claro, quiero pero la citar melancolía es... sí, dos artículos que se consiguen muy fácilmente por internet que me parecieron muy interesantes y que estuve consultando por ahí para completar algunas ideas, así como vos citaste a Valera y al profesor, al doctor licenciado, ¿cómo es? Swanik.
a quien le agradecemos porque sé que ha tenido la generosidad de hacernos acercar. Y hago este paréntesis también, estamos muy agradecidos por la cantidad de afecto que estamos recibiendo por mail, por privado, por Facebook, por Instagram. Esto de haber llegado a más de 10.500 suscriptores nos ha dado muchísimas satisfacciones. Por eso el proyecto Patreon, que está en marcha, tiene un objetivo absolutamente noble, que es también retribuirles. Así como ustedes nos pueden ayudar a nosotros, nosotros les retribuimos el afecto y la honestidad intelectual. Y como de honestidad intelectual se trata, como estamos haciendo en los últimos videos, vamos a ir citando nuestras fuentes, yo quiero recomendar dos textos muy breves. Uno es una tesis larguísima, pero que se puede leer por partes, que es Schopenhauer y la crisis del concepto moderno de razón, del doctor José Martínez Rodríguez, ¿sí? Que se consigue fácilmente en internet desde el año 98. Y el otro es un pequeño ensayo de unas 18 páginas, que se llama Eternidad y Belleza, de tránsito entre Schopenhauer y Borges, que es como digo, un artículo muy interesante, del cual tomé algunas de las ideas que fui mencionando anteriormente, de Javier Acosta Escareño, ¿sí? De México, es mexicano el autor. Digo, hay muchísimo material que uno puede consultar acerca de Schopenhauer, ni hablar, obviamente, de las ediciones, muchísimas ediciones que hay de El mundo como voluntad de representación. Pero creo que para retomar esto que decías, ¿no? Schopenhauer sigue siendo un autor decididamente moderno, no solamente por el periodo en el que desarrolla su obra, sino moderno en el sentido de que viene a revitalizar y a escribir de una manera tal que parece que está siendo escrito en este momento, a diferencia de la lectura que se suele hacer de muchos autores que ya pasaron de moda, de los 70, de los 80, que parece que estuvieran escribiendo ahora. Uno lee a Schopenhauer, es como leer de pronto, no sé, una tragedia. Pensaba mientras hablábamos, ¿no? Del presente absoluto, la tragedia, cada vez que se representa una tragedia se detiene el mundo porque es el ahora. En la tragedia no hay temporalidad pasada. Digo, puede haber una rememoración, qué sé yo, siempre en boca de algún mensajero, de algún soldado, pero lo que está sucediendo en la escena sucede ahora y nos está pasando en este momento. Por eso traía a colación el texto de Vidal Naquet y de Bernard, en el sentido del sentido ritual de la tragedia, es el ahora, es la catarsis, la compasión, como decía, ¿no? Compadecerse del sufrimiento del otro, es un principio eminentemente trágico, ¿no? Sin duda. Y por eso digo, hay que volver a Schopenhauer desmunidos quizás de todo el aparato crítico que se ha querido construir sobre él, como, no sé, contrario de Kant, crítico de Hegel, etcétera, etcétera. Es un autor en cuyas páginas, densas por cierto, uno puede encontrar ciertas verdades que nos permiten entender la filosofía de otra manera, que nos permiten entender el arte de otra manera. Sin ir más lejos, vos hablabas de la intuición, ¿no? El arte y la intuición, y nos debemos un programa, por ejemplo, a Benedetto Croce, el cruce que hay entre Benedetto Croce y, por ejemplo, el Emile Zola. Digo, hay algo de ese caudal de pensamiento que hay que revitalizar, para revitalizar también el valor que tiene no solo la literatura, sino cualquiera de las artes. Wagner, decías recién. No hay nada más schopenhaueriano y nietzscheano, si se quiere, de Wagner. Wagner. Vean los últimos 9 minutos del Goethe-Dämmerung, sobre todo la versión dirigida por Georg Solti, y van a entender qué es esto del sentido schopenhaueriano, ¿no? La voluntad, el final de esa sinfonía, perdón, de esa tetralogía, de ese drama, ¿cómo es que le dice? Sacro. Sacro. Digo, no hay nada más. Después, bueno, obviamente, lamentable es la lectura que se ha hecho, mal hecho, de Wagner y toda la cuestión racial, harina de otro costal. Pero si quieren entender, o sea, yo citaba a Borges en la poesía, vos citas a Valera en lo que es narrativa, pero vayan a ver los últimos, digo, véanla toda si quieren, la tetralogía, pero los últimos 9 minutos es la condensación del mundo como voluntad primero, y qué pasa con esa representación que cae al fuego. Bueno, en fin, no quiero extenderme mucho más, pero creo, Seba, que hemos cumplido un poco Creo que sí.
ida y vuelta, pero no hay guiones. A ver, queremos que entiendan esto. Ustedes habrán visto, en un momento yo cambié la cámara, pues no enfocaba bien, me veía medio pausado. No tenemos guiones, nos sentamos, tenemos una idea y largamos. Y por ahí a veces no habría que ordenarlos. Pero bueno, vamos a tratar de mantener, espero que esto se escuche bien, que haya mejorado el audio por lo menos. Y bueno, Seba, no sé si querés agregar algo más, si no ya... La noticia agradable de que ya sale nuestra revista digital, Diego. Sí, tenés razón, sí, estamos trabajando mucho, bueno, quienes están en Patreon saben, y bueno, estamos haciendo un trabajo enorme para que la última página y todo lo que se hace desde la Asociación de Estudios Humanísticos, que insisto con esto, la cara visible de la última página somos Sebastián y yo, pero detrás de lo que es la Asociación de Estudios Humanísticos hay un gran equipo de trabajo de colegas muy queridos y que realmente hacen que este proyecto, aún en esta circunstancia en la que no nos podemos ver para los cursos y para las actividades de ADE, siga creciendo con ideas muy originales. Así que nada de esto sería posible sin el apoyo y el cariño que nos dan semana a semana con cualquier propuesta que les hacemos. Agradecemos también las repercusiones que está teniendo con el hilo, cada vez me cuesta más pronunciarlo, con el hilo de Ariadna, que es este nuevo proyecto en el que nos hemos embarcado y que está teniendo también poco a poco vida nueva y esperamos que siga creciendo, ¿sí? Ya tendremos más noticias sobre ese ciclo en diferido, pero que tiene la esencia de nuestra forma de leer ese mundo que es la mitología y que va a tener más ediciones, por supuesto, ¿sí? Así que bueno, por mi parte, Sebastián, creo que podríamos dar por terminada la charla, el encuentro de hoy, invitarlos el jueves al vivo en Instagram, que vean lo que subimos después en Instagram o aquí mismo en YouTube, y bueno, todos los lunes, como siempre, en una nueva emisión de La Última Página. Seba, como siempre, un placer charlar contigo a la distancia. Lo mismo, Diego. Y bueno, esperemos que esta inversión haya tenido buenos resultados y que tenga buenos efectos, ¿sí? Gracias y hasta el próximo lunes. Chao, Seba, que estés bien. Adiós, gracias.